En una sala de audiencias de un tribunal estadounidense, el murmullo del público se extinguió cuando el juez Leonard McCarthy entró con su usual aire de autoridad. Alto, robusto, con una mirada severa detrás de sus gafas de lectura, era conocido por su dureza y su intolerancia hacia los inútiles que, según él, desperdiciaban los recursos del sistema judicial. Frente a él, esposado y con ropa visiblemente gastada, se encontraba un joven de cabello desordenado y sudadera raída. A simple vista, parecía otro caso más de delincuencia juvenil. El juez McCarthy frunció el ceño con desdén y hojeó el expediente con una mezcla de aburrimiento y fastidio. Otro chico que tomó malas decisiones y ahora quiere llorar ante la justicia, murmuró con ironía mientras acomodaba sus papeles. El fiscal, un hombre de traje gris impecable, se puso de pie y con voz firme comenzó la acusación. Señoría, el acusado, identificado como Daniel Ensab, fue encontrado en el campus de la Universidad de Columbia a altas horas de la noche, irrumpiendo en laboratorios de alta seguridad. La policía lo detuvo con dispositivos electrónicos en su mochila, lo que sugiere intento de robo de propiedad intelectual. Solicitamos una pena ejemplar, pues es evidente que este joven representa una amenaza. El juez giró su atención hacia Daniel, esperando encontrar miedo o arrepentimiento en su rostro. Sin embargo, el muchacho mantenía una expresión tranquila, casi distraída, como si el juicio no fuera con él. Esa actitud desinteresada le molestó aún más. ¿Tienes algo que decir en tu defensa, chico?, preguntó McCarthy con una sonrisa sarcástica. Daniel alzó la vista y, con voz serena, respondió. Señoría, ¿me permitiría explicar los hechos desde mi perspectiva? La sala se llenó de murmullos. Nadie esperaba una respuesta tan calmada de alguien en su situación. El juez, intrigado pero sin mostrarlo, asintió con desgano. Adelante, ilumínenos con su versión de los hechos. Daniel respiró hondo y comenzó a hablar, pero no de forma defensiva ni temerosa. Describió con precisión cómo había accedido a las instalaciones sin dañar ninguna cerradura, utilizando únicamente un algoritmo que había diseñado en su tiempo libre. Explicó que su intención no era robar nada, sino probar un punto. La seguridad de la universidad era alarmantemente débil. Podía haber accedido a toda la información de los servidores sin que nadie se diera cuenta, pero decidí alertarlos en lugar de aprovecharme de ello, explicó Daniel, cruzando los brazos. El juez lo miró con incredulidad. ¿Estás diciéndome que hackeaste una de las universidades más prestigiosas del país solo para demostrar que podías hacerlo? Sí, y lo hice en menos de 7 minutos, agregó Daniel, sin rastro de arrogancia en su tono. El fiscal rió con incredulidad y golpeó la mesa. ¡Qué conveniente! Señoría, no podemos permitir que un criminal justifique su conducta con cuentos de genio incomprendido. Pero en ese momento, un hombre mayor con gafas de montura delgada se levantó entre el público. Era el Dr. William Crawford, uno de los más renombrados catedráticos en ciberseguridad. Perdón, su señoría, pero lo que dice este joven tiene sentido. Revisamos los registros y, en efecto, hubo un acceso no autorizado que comprometió nuestros servidores. Lo extraordinario es que en lugar de borrar archivos o robar información, dejó notas detalladas sobre las vulnerabilidades y cómo corregirlas. Nunca habíamos visto algo así. El juez McCarthy frunció el ceño y se inclinó hacia adelante. La sala quedó en absoluto silencio. ¿Está diciendo que este chico logró lo que ni su equipo de seguridad pudo prever? Crawford asintió. Así es, y después de revisar su historial académico, hemos encontrado algo más. Daniel Ensab no es un delincuente. Es un niño prodigio. Fue admitido en MIT a los 13 años, pero abandonó la academia por razones personales. El impacto de esas palabras resonó en la corte. McCarthy sintió un escalofrío. Durante años había juzgado jóvenes sin contemplaciones, seguro de que todos eran iguales. Pero en ese momento, se dio cuenta de que había cometido un error grave. ¿Había condenado a alguien sin siquiera intentar comprenderlo? Su mirada se clavó en Daniel, quien seguía con la misma expresión serena. El juez tragó saliva. Algo le decía que este caso estaba lejos de ser ordinario, y que su percepción de la justicia estaba a punto de ponerse a prueba como nunca antes. El ambiente en la corte se había transformado por completo. Lo que empezó como un caso rutinario de un supuesto delincuente juvenil, se había convertido en un misterio inesperado. El juez McCarthy, aún intentando procesar la revelación, entrecerró los ojos y estudió a Daniel con una nueva perspectiva. Su lenguaje corporal ya no reflejaba desprecio, sino curiosidad contenida. Entonces, Ensab, dijo el juez, esta vez en el tono burlón de antes, ¿quieres decirme que entraste en una de las universidades más prestigiosas del país solo para demostrar un punto sobre su seguridad? Daniel asintió con tranquilidad. Exactamente, su señoría. No tomé nada, no dañé nada. Solo quería probar que su sistema no era tan infalible como creían. El fiscal chasqueó la lengua y golpeó su maletín contra la mesa. Su señoría, no podemos permitir que este joven justifique su conducta con una historia tan conveniente. Su historial es cuestionable. ¿Por qué alguien con su inteligencia andaría vagando por las calles en lugar de estar en un laboratorio de Silicon Valley? La pregunta flotó en el aire como un dardo envenenado. Era la misma interrogante que rondaba en la mente del juez. Si Daniel era un genio, ¿por qué vivía como un marginado? El joven suspiró y miró alrededor. La mayoría de los presentes lo observaban con incredulidad, pero algunos, como el Dr. Crawford, parecían genuinamente interesados en escuchar su respuesta.
Porque el mundo académico nunca fue lo que esperaba, dijo con calma. No soy bueno siguiendo órdenes o esperando mi turno en un sistema diseñado para mantenernos en línea. Los títulos y las credenciales no me interesan. Lo único que me apasiona es resolver problemas, y no necesito una universidad para eso. El juez tamborileó los dedos sobre su estrado, reflexionando. Conocía a muchos académicos con mentes brillantes, pero también sabía que el sistema podía ser implacable con aquellos que no encajaban en su molde. Dices que no tomaste nada, pero irrumpiste en un laboratorio de seguridad nacional, señaló McCarthy. ¿Esperas que lo pasemos por alto solo porque crees que hiciste algo noble? Daniel se encogió de hombros. No espero nada, señoría. Solo digo la verdad. El juez suspiró, frotándose la sien. Esto se estaba volviendo más complicado de lo que esperaba. Entonces, el doctor Crawford se adelantó y levantó la mano, pidiendo la palabra. Su señoría, si me permite, comenzó. Me gustaría hacerle una prueba a este joven, aquí mismo, para demostrar que su historia es legítima. El fiscal frunció el ceño. ¿Una prueba? ¿Ahora esto es un concurso de talentos? Crawford ignoró la interrupción y sacó su teléfono. Lo conectó a una pantalla y mostró un código de programación encriptado. Este es uno de los problemas de ciberseguridad más complejos que hemos desarrollado en la universidad. Ningún estudiante ha logrado resolverlo en menos de una hora. Si Daniel realmente es quien dice ser, podrá hacerlo aquí y ahora. Un nuevo murmullo recorrió la sala. ¿Podría aquel muchacho realmente estar a la altura de sus palabras? El juez McCarthy observó a Daniel con una ceja levantada. ¿Qué dices, Ensab? ¿Aceptas el desafío? Daniel sonrió por primera vez desde que había entrado a la corte. Claro, pero necesitaré una computadora decente, no un teléfono. El juez asintió y ordenó que le trajeran un equipo adecuado. En pocos minutos, una laptop fue colocada frente a Daniel. El joven se sentó, estiró los dedos y comenzó a escribir. El silencio en la sala era absoluto. Cada tecla pulsada resonaba como un eco en la corte. Incluso el fiscal, que antes estaba indignado, ahora miraba la pantalla con creciente interés. 10 minutos después, Daniel apartó las manos del teclado y giró la laptop hacia el doctor Crawford. «Listo», anunció con sencillez. El profesor miró la pantalla y su rostro pasó de la incredulidad a la absoluta sorpresa. Revisó el código una y otra vez, como si no pudiera creer lo que veía. Esto es imposible», susurró. No solo lo resolvió, sino que optimizó el código. Hizo en 10 minutos lo que ningún estudiante ha logrado en una hora, y lo mejoró. La sala estalló en exclamaciones de asombro. Incluso el juez McCarthy, que rara vez mostraba emoción, no pudo evitar abrir los ojos con sorpresa. Pero justo cuando todos pensaban que el espectáculo había terminado, el doctor Crawford hizo una pausa y su expresión cambió de sorpresa a profunda preocupación. Un momento, este patrón de codificación, miró a Daniel con seriedad. Esto se parece demasiado a un estilo que vi en unos archivos clasificados hace unos años. Daniel, ¿dónde aprendiste a programar así? El joven sonrió con un aire misterioso. Digamos que he tenido mis propios maestros. El juez McCarthy entrecerró los ojos. Algo le decía que esto era solo el comienzo de una historia mucho más grande de lo que cualquiera en esa sala imaginaba. ¿Continúa? El juez McCarthy permaneció en silencio, observando a Daniel como si intentara descifrar un enigma. La revelación del Dr. Crawford había transformado por completo el ambiente en la sala. Lo que comenzó como un simple caso de vandalismo ahora parecía un misterio con ramificaciones mucho más profundas. El fiscal, aún intentando recuperar el control de la situación, se inclinó sobre su mesa y soltó un resoplido. Todo esto es fascinante, pero no cambia el hecho de que este joven irrumpió en una instalación protegida por el gobierno. Tal vez no robó nada, pero eso no significa que no haya cometido un crimen. Daniel cruzó los brazos y arqueó una ceja. ¿De verdad quiere procesarme por exponer fallos en la seguridad nacional en lugar de arreglarlos? La pregunta flotó en el aire, cargada de ironía. Algunas personas en la sala incluso intercambiaron miradas incómodas. El juez McCarthy exhaló lentamente. La ley es la ley, Ensab. No podemos simplemente hacer la vista gorda porque eres un prodigio. El doctor Crawford, que aún observaba la pantalla de la laptop con incredulidad, levantó la mirada de golpe. Su señoría, si me permite intervenir una vez más. El juez asintió con un gesto. No me cabe duda de que Daniel no es un hacker común, dijo Crawford. Su estilo de programación es sofisticado, pero lo más preocupante es que se asemeja a ciertos algoritmos de seguridad avanzada que solo se enseñan en entornos muy restringidos. El fiscal frunció el ceño. ¿Está insinuando que este chico tiene acceso a información clasificada? Crawford hizo una pausa antes de responder. Estoy insinuando que su nivel de habilidad no es algo que se aprenda en tutoriales de Internet. Hay estructuras de encriptación en su código que son extremadamente avanzadas. Yo mismo trabajé con algo similar en una iniciativa gubernamental hace años. El murmullo en la sala creció. Por primera vez, el juez McCarthy pareció realmente inquieto. «Ensab», dijo el juez con voz más grave, «¿dónde aprendiste a programar así?» Daniel sonrió, pero esta vez no con la confianza desafiante de antes. Era una sonrisa enigmática, casi melancólica. Tal vez deberíamos preguntarnos por qué el gobierno necesita que sus firewalls sean tan seguros en primer lugar. El fiscal golpeó la mesa con ambas manos.
Esto es ridículo. No podemos permitir que un adolescente con un ego inflado le dé la vuelta a la justicia. Pero el juez McCarthy ya no lo escuchaba. Había algo en las palabras de Daniel que lo inquietaba profundamente. El doctor Crawford miró a Daniel fijamente. «Escucha, chico», bajó la voz. «Si realmente trabajaste con este tipo de algoritmos antes, significa que alguien te entrenó. Y si alguien te entrenó, entonces hay mucho más en esta historia de lo que estás diciendo». Por primera vez desde que entró en la corte, Daniel pareció dudar. Su mirada recorrió la sala, como si buscara una salida invisible. El fiscal, viendo una oportunidad, se inclinó con una sonrisa depredadora. «Así que ahí está», susurró. «No eres solo un genio vagabundo. Hay alguien detrás de todo esto. ¿Quién te enseñó?» Daniel cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, su expresión era de absoluta determinación. «Si lo supiera, tal vez no estaría aquí», dijo en voz baja. El silencio en la sala fue absoluto. Pero antes de que el juez pudiera formular una nueva pregunta, la puerta de la corte se abrió de golpe. Un hombre con traje negro y gafas oscuras entró con paso firme, flanqueado por 2 agentes federales. El agente principal se dirigió directamente al juez McCarthy y le entregó una carpeta sellada. «Señoría, este caso ya no está bajo la jurisdicción de su tribunal». El fiscal se giró con furia. «¿Qué significa esto? Esta es una audiencia pública». El agente no le prestó atención. Simplemente se volvió hacia Daniel y habló con voz neutra, pero firme. «Se acabó, Ensab. Es hora de que vengas con nosotros». El juez McCarthy frunció el ceño. «¿Y en qué autoridad se basa para intervenir en mi tribunal?» El agente sacó una identificación y la mostró sin pestañear. «Seguridad Nacional. Este joven es ahora un asunto federal». El murmullo en la corte se convirtió en una ola de conmoción. Daniel, sin embargo, no mostró sorpresa alguna. Solo suspiró y cerró la laptop con calma. «Bueno, supongo que la diversión se acabó», murmuró. El juez McCarthy apretó los puños. Algo en todo esto no tenía sentido. Pero antes de que pudiera objetar, Daniel ya estaba siendo escoltado fuera de la sala por los agentes. Lo último que vio el juez fue la mirada de Daniel, una mirada que no reflejaba miedo, sino resignación, como si todo esto hubiera sido inevitable. El juez McCarthy miró la carpeta sellada que el agente le había dejado. La abrió y leyó rápidamente su contenido. Lo que vio hizo que la sangre se le helara en las venas. El sonido de la puerta cerrándose detrás de los agentes dejó un eco inquietante en la sala. Nadie hablaba, nadie se movía. El juez McCarthy sostenía la carpeta con los dedos crispados, sintiendo el peso de la información que acababa de leer. El fiscal Ensab, aún de pie junto a su mesa, parecía tan sorprendido como el resto. «¿Qué demonios acaba de pasar?», murmuró, sin dirigirse a nadie en particular. El doctor Crawford, que había permanecido inmóvil desde la aparición de los agentes, dio un paso adelante y miró al juez con gravedad. «McCarthy, ¿qué decía el informe?». El juez levantó la vista. Su rostro estaba más pálido de lo normal. Tragó saliva y cerró la carpeta con brusquedad. «Información clasificada». El fiscal soltó una risa seca. «Oh, vamos, no me venga con eso. Estamos en un tribunal. Si alguien tiene derecho a saber qué está pasando aquí, soy yo». El juez se inclinó sobre la mesa y lo miró fijamente. «No esta vez, Ensab. Créeme, no quiere saberlo». El fiscal abrió la boca para protestar, pero algo en el tono de McCarthy lo hizo cerrarla de inmediato. El silencio volvió a caer sobre la sala. El murmullo de los espectadores se había convertido en un pesado mutismo. Era como si todos sintieran que acababan de presenciar algo mucho más grande de lo que podían comprender. Finalmente, el doctor Crawford exhaló lentamente. «Esto es más grave de lo que pensábamos». McCarthy asintió. «Mucho más». El fiscal sacudió la cabeza, frustrado. «¿Pero qué significa todo esto? ¿Quién es realmente ese chico?». El juez miró la carpeta sellada y luego a Crawford. «Tú tienes más conocimientos en esta área que yo. ¿Hay algún programa, alguna operación de la que esto podría provenir?». Crawford apretó los labios, pensativo. «Hay rumores, proyectos de inteligencia artificial, programas de entrenamiento ultra secreto para niños prodigio. Pero siempre pensé que eran solo eso, rumores». El fiscal bufó. «¿Me está diciendo que el gobierno entrena a adolescentes para convertirlos en genios del ciberespacio?». «No adolescentes cualquiera», corrigió Crawford. «Hablamos de mentes excepcionales, sujetos con capacidades fuera de lo común». El juez tamborileó los dedos sobre la mesa. Entonces, si Daniel fue parte de uno de esos programas, ¿por qué estaba en la calle, sin identidad, sin protección? Nadie tuvo una respuesta inmediata. Fue Crawford quien rompió el silencio. «Hay solo 2 posibilidades. O escapó, o lo dejaron ir a propósito». El fiscal negó con la cabeza, incrédulo. «¿Para qué?». Crawford lo miró con una expresión oscura. «Para ver qué tan lejos llegaría». El peso de esa frase se hundió en el aire como una piedra en el agua. El juez McCarthy sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Si todo esto era cierto, entonces el caso de Daniel Ensab no era un simple acto de vandalismo. Era la punta de un iceberg gigantesco. El sonido de un teléfono vibrando rompió la tensión. McCarthy revisó su escritorio y encontró su propio celular iluminado con un número desconocido. Frunció el ceño y contestó. «¿Quién es?». Una voz distorsionada respondió al otro lado.
Deje de investigar, juez. Por su propio bien. McCarthy se puso de pie de golpe. ¿Quién habla? La llamada se cortó. El fiscal y Crawford lo miraban con preocupación. ¿Todo bien? Preguntó Crawford. McCarthy miró la pantalla apagada de su teléfono y sintió un nudo en el estómago. Creo que nos están observando. En ese instante, las luces del tribunal parpadearon. Luego, se apagaron por completo. El caos estalló en la sala. El apagón duró solo unos segundos, pero fue suficiente para desatar el caos. Gritos ahogados resonaron en la sala del tribunal, sillas rechinando contra el suelo y el sonido de pasos apresurados mezclándose con la respiración agitada de los presentes. Cuando las luces volvieron, la escena era un desastre. Algunas personas estaban en el suelo, otros aferraban a sus asientos con el rostro desencajado, y el juez McCarthy se mantenía erguido detrás de su estrado, sintiendo como una gota de sudor resbalaba por su frente. Pero lo más inquietante de todo, Daniel Ensab ya no estaba. ¿Dónde está el chico?, gritó el fiscal Ensab, girando sobre sí mismo. El doctor Crawford también miró a su alrededor, con una expresión de perplejidad y alarma. Imposible, estaba esposado. El juez McCarthy se inclinó sobre su estrado, sintiendo su corazón martillándole el pecho. ¿Cómo diablos desapareció? Los agentes que escoltaban a Daniel momentos antes sacaron sus armas y se movieron rápidamente hacia las salidas, pero sabían que ya era demasiado tarde. El chico se había desvanecido como si nunca hubiera estado allí. La secretaria del tribunal, una mujer de mediana edad con el rostro pálido, se acercó al juez con manos temblorosas. Señor, acaba de llegar un mensaje a la impresora de su oficina. McCarthy frunció el ceño. ¿Qué mensaje? Ella tragó saliva antes de responder. Solo dice, demasiado tarde. El silencio que cayó en la sala fue absoluto. El juez salió de su estrado y se dirigió a su despacho con el fiscal y el doctor Crawford pisándole los talones. Dentro de la oficina, la impresora aún emitía un leve pitido, como si acabara de terminar su tarea. McCarthy tomó la hoja con dedos rígidos. El mensaje impreso era breve, pero demoledor. No intentes encontrarme. No puedes detener lo que viene. El fiscal exhaló con fuerza. Esto ya no es un caso normal. McCarthy cerró los ojos un instante. No, esto era mucho más grande de lo que cualquier tribunal podría manejar. Crawford se pasó una mano por el rostro. Si Daniel tenía acceso a información de alto nivel, si estaba involucrado en algo que el gobierno no quería que supiéramos, entonces es un objetivo, concluyó el juez. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla del computador de la oficina, como si alguien lo hubiera escrito en tiempo real. Nos vemos pronto, juez. McCarthy sintió un escalofrío recorrerle la columna. No había duda. Esto no había terminado. El juez McCarthy sintió que la sangre se le helaba en las venas mientras leía el mensaje en la pantalla. Nos vemos pronto, juez. El fiscal Ensab se inclinó sobre el escritorio, con la mandíbula apretada. Esto es una burla, murmuró. El chico nos está jugando. Pero McCarthy negó lentamente con la cabeza. No, esto es una advertencia. El doctor Crawford, aún en shock por la desaparición de Daniel, se apartó del escritorio y comenzó a caminar de un lado a otro, murmurando para sí mismo. Si este chico es realmente quien dice ser, si su nivel de inteligencia es tan avanzado como para engañarnos a todos, entonces es posible que haya estado planeando esto desde el principio. El juez exhaló con frustración y miró al agente de seguridad que permanecía en la puerta. Revisen las cámaras de seguridad. Quiero saber exactamente qué pasó durante el apagón. Los minutos pasaron con una tensión insoportable mientras los oficiales revisaban las grabaciones. Finalmente, uno de ellos se acercó con el rostro lívido. Señor, no hay nada en las cámaras. McCarthy frunció el ceño. ¿Cómo que no hay nada? El oficial tragó saliva. No hay grabación del momento exacto del apagón. Hay registros antes y después, pero los minutos en los que ocurrió la desaparición están en negro, como si alguien hubiera borrado el archivo en tiempo real. Crawford dejó de caminar y miró al fiscal con los ojos abiertos de par en par. Este chico, susurró, sabía exactamente cómo neutralizar el sistema de seguridad de la corte. ¿Me están diciendo que un adolescente hackeó todo el sistema del tribunal en tiempo real? Preguntó el juez, incrédulo. El fiscal Ensab golpeó la mesa con el puño. No, lo que estamos diciendo es que lo tenía planeado desde antes de que siquiera entrara aquí. Un nuevo sonido interrumpió la conversación. El teléfono del juez comenzó a vibrar. Número desconocido. Los tres hombres se miraron. McCarthy tragó saliva y contestó. ¿Quién eres? Por un instante, solo hubo silencio. Entonces, una voz juvenil y tranquila se filtró a través del auricular. Juez McCarthy, es un placer finalmente hablar con usted sin intermediarios. Era Daniel. El corazón del juez dio un vuelco. ¿Dónde estás? La risa del chico fue suave, casi burlona. Oh, eso no importa ahora. Lo importante es que usted entienda algo. No soy su enemigo, pero tampoco su amigo. ¿Qué quieres de mí?, preguntó McCarthy, apretando el teléfono. Daniel hizo una pausa antes de responder. Quiero que deje de investigar. El fiscal se acercó más, intentando escuchar la conversación. ¿Investigar qué? El chico suspiró. Sabes exactamente de qué hablo. McCarthy sintió un escalofrío en la nuca. Daniel no se estaba refiriendo a su caso, se estaba refiriendo a algo más grande.
algo que el juez ya había estado sospechando. Si sigues por este camino, pondrás tu vida en peligro, continuó Daniel. Hay cosas que es mejor no saber. El juez respiró hondo. ¿Me estás amenazando? Daniel rió de nuevo, pero esta vez su tono era más frío. No, juez, lo estoy salvando. Y con esas palabras, la llamada se cortó. McCarthy bajó lentamente el teléfono, sintiendo que un peso invisible caía sobre él. Daniel no era solo un adolescente con un coeficiente intelectual prodigioso. Era algo mucho más peligroso, y acababa de advertirle que se alejara. El despacho del juez McCarthy estaba en un silencio sepulcral. El fiscal en Saab, el doctor Crawford y el equipo de seguridad miraban al magistrado con rostros sombríos. Nadie sabía qué decir después de la llamada. Finalmente, Saab rompió el silencio. No podemos dejarlo ir. Este chico es un genio, sí, pero sigue siendo un fugitivo. McCarthy apoyó ambas manos en su escritorio y exhaló lentamente. ¿Y si tiene razón? Todos lo miraron con incredulidad. ¿A qué se refiere?, preguntó Crawford. El juez se levantó y caminó hasta la ventana. Desde ahí, podía ver la ciudad iluminada, ajena al misterio que acababa de explotar en su despacho. Daniel no escapó solo porque pudo hacerlo. Nos dejó un mensaje. Nos dejó un aviso. Saab cruzó los brazos. ¿Está insinuando que él nos está protegiendo? McCarthy se giró y los miró a todos. Estoy diciendo que no sabemos con qué estamos lidiando. En ese momento, una nueva alerta parpadeó en la computadora del juez. Un archivo había aparecido en su escritorio virtual, titulado Pruebas. Con el corazón acelerado, McCarthy movió el cursor y abrió el archivo. La pantalla se llenó de documentos, grabaciones de audio, correos electrónicos. Cada pieza de información mostraba algo perturbador. Corrupción en el sistema judicial, fraudes financieros, conspiraciones dentro de la misma corte. El juez sintió que la garganta se le secaba. Dios mío, Saab y Crawford se acercaron a mirar. En cuestión de segundos, sus rostros se descompusieron. ¿Cómo? ¿Cómo consiguió esto?, balbuceó Crawford. McCarthy cerró los ojos por un instante y luego susurró. Lo planeó desde el principio. Las piezas finalmente encajaban. Daniel nunca había sido un simple acusado. Nunca había sido un adolescente imprudente que cometió un error y terminó en la corte. Él había orquestado todo esto. Había entrado en la sala del tribunal con un propósito: asegurarse de que la verdad saliera a la luz. La razón por la que se dejó arrestar, la razón por la que permitió que el juez y el fiscal lo subestimaran, todo formaba parte de su plan. Crawford pasó una mano temblorosa por su cabello. Este chico es un maldito genio. Saab se dejó caer en una silla, sin palabras. McCarthy, en cambio, sonrió apenas. Nos hizo creer que lo juzgábamos, cuando en realidad él nos estaba juzgando nosotros. De repente, el cursor en la pantalla se movió solo y apareció un mensaje final. Hicieron lo correcto. Ahora es su turno. Y con eso, todos los archivos se autodestruyeron, dejando la pantalla en negro. McCarthy supo en ese momento que nunca volvería a ver a Daniel. Pero su vida, y la de todos en esa corte, nunca volvería a ser la misma. Era una tarde cualquiera en un Oxxo de la Ciudad de México, cuando un grupo de adolescentes entró riendo a carcajadas, vestidos con ropa de marca y con teléfonos de última generación en la mano. Su actitud lo decía todo. Se creían dueños del mundo, miraban por encima del hombro a los empleados y hacían comentarios despectivos sobre los productos. Pero lo que no sabían era que entre los clientes de pequeño local, vestido con ropa sencilla y con un semblante sereno, se encontraba el mismísimo Carlos Slim. Sí, el magnate, el hombre más rico de México, deambulando entre los pasillos como cualquier otro ciudadano. Su presencia pasó desapercibida para los muchachos, pero no para el encargado del Oxxo, quien lo reconoció de inmediato y sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Los jóvenes, ajenos a la importancia del momento, comenzaron a comportarse de manera aún más arrogante. Uno de ellos tomó una botella de agua y, sin intención de pagarla, la abrió y bebió un trago mientras otro se reía. «Estos Oxxos siempre tienen cosas baratas y chafas», dijo uno de ellos con desdén. «Imagínate ser tan pobre que compras aquí y no entiendas de lujo». Su risa llenó el lugar mientras los empleados intentaban contener su incomodidad. Carlos Slim, observando la escena en silencio, decidió no intervenir aún. Prefería ver hasta dónde llegaban con su actitud. Cuando llegó el momento de pagar, los jóvenes lanzaron unos billetes sobre el mostrador sin siquiera mirar al cajero. «Apúrale, bro, que no tenemos todo el día», dijo uno con tono de superioridad. Pero justo en ese instante, Carlos Slim dio un paso al frente. Con voz calmada pero firme, dijo: «Interesante cómo miden el valor de las cosas. ¿Qué pasaría si les dijera que este lugar que tanto desprecian, esta cadena de tiendas que consideran insignificante, es parte de un imperio que genera miles de empleos y mueve la economía del país?» Los chicos se quedaron en silencio. Algunos rieron nerviosos, sin saber quién era ese hombre que se atrevía a interrumpirlos. «¿Y tú quién eres para darnos un sermón?»,
preguntó uno con arrogancia. Slim simplemente sonrió y sacó su teléfono, mostrando su nombre en una búsqueda rápida. Al ver su rostro y su nombre asociado a un imperio de negocios, el color se les fue del rostro. Sus risas murieron al instante. Carlos Slim, murmuró uno de ellos, incrédulo. El magnate continuó. El respeto no se compra con dinero ni con marcas. Se gana con humildad, trabajo y educación. Lo que ustedes desprecian hoy puede ser lo que un día les dé de comer. El ambiente en la tienda cambió por completo. Los empleados miraban con admiración mientras los jóvenes, visiblemente avergonzados, trataban de encontrar una salida a la situación. Pero Slim no buscaba humillarlos, sino darles una lección. Cada persona en este lugar trabaja para salir adelante, y cada uno de ustedes tiene potencial de hacer algo grande. No desperdicien su oportunidad creyéndose superiores por cosas materiales. Los chicos, cabizbajos, asintieron en silencio. Sabían que acababan de recibir una lección que jamás olvidarían. Carlos Slim pagó discretamente por los productos de los empleados y salió del Oxxo sin más, dejando tras de sí una enseñanza inolvidable. Pero lo que sucedió después de ese encuentro dejó a todos en shock y cambiaría la vida de los jóvenes para siempre. Después de aquel inesperado encuentro con Carlos Slim en el Oxxo, los jóvenes salieron del local sin decir una palabra, aún en estado de shock. No podían creer lo que acababa de suceder. La vergüenza les carcomía, pero también la curiosidad. Uno de ellos, Santiago, sacó su teléfono y comenzó a investigar más sobre Slim. Este tipo vale más de $90,000 millones, y estaba ahí, en el Oxxo, vestido como cualquier persona normal, murmuró. Sus amigos se miraron entre sí, sintiendo que algo en su mundo de superficialidad y apariencias acababa de quebrarse. Mientras tanto, el incidente en la tienda se había hecho viral. Un cliente que había grabado el momento lo subió a TikTok con el título: Niños arrogantes se burlan de un señor en un Oxxo, pero resultó ser Carlos Slim. En cuestión de horas, el video acumuló millones de reproducciones y comentarios de todo tipo. Algunos criticaban duramente a los adolescentes, mientras que otros destacaban la humildad de Slim. Los chicos no tardaron en darse cuenta de que ellos eran los protagonistas de la humillación pública. El lunes por la mañana, al llegar a la escuela, todo el mundo los miraba y susurraba a sus espaldas. Son ellos, los que hicieron el ridículo con Carlos Slim. Se escuchaba en los pasillos. Algunos incluso los grababan con sus celulares, burlándose de su actitud en el video. Lo que antes era un grupo de chicos populares, ahora se sentía acorralado. Santiago, el líder del grupo, sintió una punzada en el estómago. No soportaba la idea de ser el hazmerreír de todo el país. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Una llamada anónima llegó a su teléfono. «Quiero verte», dijo una voz grave al otro lado de la línea. «Soy Carlos Slim». Santiago sintió que la sangre le abandonaba el rostro. «¿Cómo consiguió mi número?», pensó. Pero en lugar de rechazar la invitación, algo dentro de él le dijo que tenía que enfrentar las consecuencias de sus actos. Esa misma tarde, junto a sus amigos, llegó a un edificio corporativo en Polanco, donde un asistente los guió a una sala de conferencias. Al entrar, vieron a Carlos Slim sentado al fondo de la sala, con la misma mirada serena que recordaban del Oxxo. «Me alegra que hayan venido», dijo con calma. «Si hay algo que detesto, es desperdiciar el talento joven. Y ustedes tienen mucho que aprender». Los chicos se miraron entre sí, sin saber qué decir. Slim se inclinó hacia adelante y agregó: «Hoy voy a mostrarles algo que cambiará su forma de ver el mundo y su propia vida». Lo que pasó después dejó a los jóvenes sin palabras. Carlos Slim se puso de pie y con un gesto de la mano les indicó que lo siguieran. Los jóvenes, aún incrédulos y con el peso de la vergüenza sobre sus hombros, caminaron detrás de él a través del imponente edificio. Pasaron por oficinas llenas de empleados que los miraban con curiosidad, hasta que llegaron a una sala de proyección. La habitación estaba oscura, solo iluminada por la gran pantalla en la pared. Slim tomó un control remoto y presionó un botón. En la pantalla apareció un video. «Quiero que vean esto», dijo con voz calmada pero firme. Lo que vieron los dejó sin aliento. Eran imágenes de niños en situación de calle, de familias que sobrevivían con lo mínimo, de jóvenes que a pesar de la adversidad trabajaban y estudiaban con la esperanza de tener un futuro mejor. La grabación mostraba testimonios de empleados que habían empezado desde abajo, personas que habían trabajado en un Oxxo, en Telmex o en cualquier otra empresa de su conglomerado y que, con esfuerzo y disciplina, lograron salir adelante.
Los jóvenes no dijeron una sola palabra. Se sentían expuestos, como si cada imagen estuviera dirigida directamente a ellos. Santiago tragó saliva. ¿Por qué nos está mostrando esto?, pensó. Como si le hubiera leído la mente, Slim apagó la pantalla y se giró para mirarlos. Ustedes se burlaron del Oxxo, dijo con serenidad. Se rieron de las personas que trabajan ahí, de los clientes que compran en esas tiendas, de la gente que, según ustedes, es inferior por no vestirse con marcas caras. Pero lo que no entienden es que esas personas, esos empleados, esos clientes, son los que mantienen al país en marcha. Sin ellos, ustedes no tendrían la comodidad en la que viven. Hubo un silencio denso en la sala. Por primera vez, los chicos se sintieron pequeños. Lo que antes les parecía insignificante ahora tenía un peso enorme. Slim continuó. Lo que determina el valor de una persona no es la ropa que usa ni el dinero que gasta, sino lo que hace por los demás. Ustedes creen que tener cosas caras los hace especiales. Pero les haré una pregunta. ¿Qué han hecho ustedes para ser realmente valiosos? Los chicos bajaron la mirada. Ninguno tenía una respuesta. Slim se cruzó de brazos y los observó con paciencia. Les daré una oportunidad, dijo finalmente. Voy a enseñarles lo que significa el verdadero éxito, pero tendrán que ganárselo. Los jóvenes levantaron la cabeza, sorprendidos. ¿Qué significaba eso? ¿Qué estaba planeando Carlos Slim? El magnate sonrió apenas y añadió. A partir de mañana, empezarán a trabajar en uno de mis negocios. No como jefes, no como clientes, sino como empleados. Y ahí verán lo que significa el esfuerzo, el sacrificio y el verdadero valor del trabajo. Los chicos se quedaron helados. Nunca en su vida habían trabajado ni un solo día. La idea de estar detrás de un mostrador, de atender clientes, de recibir órdenes, les parecía imposible. Pero algo en la mirada de Slim les dejó claro que no tenían opción. Si aceptan, les prometo que aprenderán una lección que jamás olvidarán, concluyó. Santiago y sus amigos se miraron entre sí. No sabían en qué se estaba metiendo, pero algo les decía que esta experiencia cambiaría sus vidas para siempre. Al día siguiente, Santiago y sus amigos llegaron a la dirección que les habían dado. Se trataba de una sucursal de Oxxo en una zona concurrida de la ciudad. No era un edificio elegante, ni una oficina con aire acondicionado. Era una tienda como cualquier otra, con un pequeño almacén en la parte trasera, estantes llenos de productos y una caja registradora esperando ser atendida. Un gerente los recibió con una expresión seria. Bienvenidos. A partir de hoy, son empleados de esta tienda. Aquí no importa cuánto dinero tengan sus familias ni cuántas marcas de lujo usen. Aquí todos trabajan igual. Los chicos sintieron un escalofrío de incomodidad. Nunca habían estado en una situación así. Desde pequeños, todo les había sido dado sin esfuerzo. Pero ahora, estaban a punto de experimentar lo que significaba el trabajo de verdad. Primer día de trabajo. La jornada comenzó con la asignación de tareas. Santiago y otro de sus amigos, Rodrigo, fueron puestos en la caja registradora. Nunca antes había manejado dinero en efectivo ni interactuado con clientes en ese contexto. Lo primero que notaron fue la impaciencia de las personas. «Rápido, que tengo prisa», les gritó un hombre de traje. Sus manos temblaban al intentar dar el cambio correcto. Mientras tanto, los otros dos chicos, Marcelo y Esteban, fueron enviados a acomodar productos en los estantes y limpiar el piso. Parecía una tarea simple, pero pronto descubrieron lo agotador que era. Entre reabastecer botellas pesadas y recibir cajas de proveedores, empezaron a sudar y a sentir el cansancio en los músculos. Las horas pasaban lentamente. Los clientes no siempre eran amables. Algunos los trataban con indiferencia, otros con impaciencia, y algunos pocos con gratitud. Pero lo que más les sorprendió fue cuando una mujer mayor, con la ropa gastada y las manos temblorosas, les pidió ayuda. «Joven, ¿podría decirme cuánto cuestan estos medicamentos? Son para mi esposo, pero no sé si me alcance». Santiago miró los precios y sintió un nudo en la garganta. Era evidente que la mujer estaba contando cada centavo. Sin pensarlo, sacó su propia cartera y cubrió la diferencia. «Aquí tiene, señora. No se preocupe», le dijo con una sonrisa tímida. La mujer lo miró con los ojos llenos de gratitud. «Dios te bendiga, hijo», le dijo con voz entrecortada antes de salir. En ese momento, algo cambió dentro de Santiago. Por primera vez en su vida, sintió lo que era ayudar a alguien sin esperar nada a cambio. Una nueva perspectiva.
Cuando terminó el turno, los chicos estaban exhaustos. Se quitaron los delantales y se miraron entre sí. Ninguno se burló ni hizo bromas. Por primera vez en mucho tiempo, estaban en silencio, procesando lo que habían vivido. Cuando salieron de la tienda, vieron un coche negro estacionado. Dentro, Carlos Slim los esperaba. Subieron en silencio y, una vez que el auto arrancó, él les preguntó: «Díganme, ¿cómo fue su primer día de trabajo?» Santiago fue primero en hablar. «Es difícil. Nunca imaginé lo duro que es. Nunca imaginé lo importante que es cada persona en un lugar así». Slim sonrió. «El verdadero éxito no está en cuánto dinero tienes, sino en cuánto valor aportas al mundo. Ahora entienden por qué siempre digo que el trabajo dignifica». Los chicos asintieron, todavía asimilando todo. Lo que no sabían era que esto solo era el comienzo. Slim tenía algo más preparado para ellos, algo que pondría a prueba lo que realmente habían aprendido. Transformación inesperada. El sol ya se había ocultado cuando los chicos regresaron a sus casas después de su primer día de trabajo en la tienda. A pesar del agotamiento físico, ninguno podía conciliar el sueño. En sus mentes, las imágenes de los clientes impacientes, las largas horas de pie y, sobre todo, la anciana que apenas tenía dinero para sus medicamentos, se repetían una y otra vez. Santiago, quien hasta hace poco se consideraba superior a aquellos que trabajaban en lugares como el Oxxo, sintió algo extraño en su interior. Era una mezcla de vergüenza y admiración. Vergüenza por haber menospreciado a quienes desempeñaban esos trabajos, y admiración por la paciencia que demostraban día tras día. A la mañana siguiente, se reunió con sus amigos en la escuela. Ninguno de ellos bromeó sobre la experiencia. Marcelo, el más arrogante del grupo, fue el primero en admitir: «Nunca en mi vida había sentido tanto cansancio. No entiendo cómo la gente puede hacer esto todos los días». Rodrigo asintió. «Y lo peor es que algunos clientes te tratan como si fueras basura, como si fueras menos por estar del otro lado del mostrador». «Eso hicimos nosotros», dijo Santiago en voz baja, y el grupo guardó silencio. Por primera vez en mucho tiempo, entendieron la realidad que los rodeaba. Su burbuja de privilegios había estallado y, con ella, su percepción del mundo. La segunda prueba de Slim. Ese mismo día, después de la escuela, recibieron un mensaje en sus teléfonos. Era de Carlos Slim. Lo citaban nuevamente, pero esta vez en un lugar diferente. Les pidió que se reunieran en un punto de la ciudad que ninguno de ellos frecuentaba, un barrio humilde en las afueras. Cuando llegaron, encontraron a Slim esperándolos en la acera. A su lado había un grupo de personas de diferentes edades y condiciones. Algunos eran niños con ropa desgastada, otros eran adultos con rostros marcados por el esfuerzo. «Hoy tendrán una nueva tarea», dijo Slim con voz serena. «Ustedes pasaron un día en el Oxxo y vieron lo difícil que es trabajar en algo que antes despreciaban. Pero eso solo fue el primer paso. Ahora, quiero que aprendan sobre algo aún más importante: el valor de ayudar». Los chicos intercambiaron miradas confundidas. «¿Ayudar cómo?», preguntó Esteban. Slim sonrió y señaló un pequeño almacén detrás de él. Dentro había cajas de alimentos, ropa y útiles escolares. «Estos productos van destinados a familias que lo necesitan. Hoy, ustedes serán los encargados de entregarlos». Sin más explicaciones, el empresario los condujo hasta el almacén y les pidió que comenzaran a cargar las cajas en una camioneta. Al principio, los chicos lo hicieron con torpeza. Nunca antes habían realizado trabajo voluntario. Pero, a medida que pasaban los minutos, empezaron a sentirse más cómodos con la tarea. Después de cargar la camioneta, se dirigieron a una de las casas de la zona. Era una vivienda modesta, con paredes de lámina y un pequeño patio de tierra. Allí, una madre soltera con 3 hijos los recibió con una sonrisa de gratitud cuando les entregaron los víveres. «No saben cuánto significa esto para nosotros», dijo la mujer con los ojos llenos de lágrimas. «No siempre tenemos suficiente para comer, y esto nos ayudará mucho». Los chicos se sintieron abrumados. Ninguna de sus experiencias previas se comparaba con la sensación que ahora los invadía. No era la satisfacción superficial de presumir una compra costosa, ni el placer momentáneo de una fiesta. Era algo mucho más profundo, la felicidad de hacer algo bueno sin esperar nada a cambio. El momento de la verdad. Después de varias entregas, cuando la camioneta quedó vacía, Slim los reunió nuevamente. «Hoy han visto otra cara de la vida», les dijo. «La verdadera riqueza no está en el dinero, sino en lo que haces con él».
Ustedes tenían todo, pero les faltaba algo fundamental: empatía. Los jóvenes asintieron en silencio. Ahora que han visto la realidad de muchas personas, ¿qué piensan hacer con este conocimiento?, preguntó Slim. Los chicos se quedaron callados por un momento, hasta que Santiago tomó la palabra. Quiero hacer algo. No solo hoy, sino siempre. No quiero ser solo un espectador. Uno a uno, sus amigos estuvieron de acuerdo. En ese instante, Slim supo que su lección había dado frutos. Lo que ellos no sabían era que el empresario tenía un último desafío preparado para ellos. Uno que pondría a prueba todo lo que habían aprendido hasta ahora. Carlos Slim observó a los chicos con una leve sonrisa. Había visto algo en ellos que al inicio parecía imposible. Un cambio genuino. Ya no eran los mismos jóvenes arrogantes que se burlaban de los empleados del Oxxo. Ahora, en sus ojos había un brillo distinto, una mezcla de reflexión y determinación. Sin embargo, aún faltaba la última prueba. Han aprendido a trabajar en algo que antes despreciaban, comenzó Slim, caminando lentamente frente a ellos. También han experimentado la importancia de ayudar a los demás. Pero hay algo más que quiero que comprendan antes de que esto termine. Los jóvenes intercambiaron miradas, intrigados. Acompáñenme, dijo el empresario, señalando una calle más adelante. Los llevó hasta un pequeño parque en medio del barrio humilde. En una de las bancas había un hombre de aspecto descuidado. Su ropa estaba vieja y rota, su cabello despeinado y su rostro cubierto de una barba crecida. Estaba inclinado hacia adelante, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en el suelo. Este hombre es José, explicó Slim. Hace unos años, era un exitoso contador. Pero una serie de malas decisiones y problemas familiares lo llevaron a perderlo todo. Ahora vive en la calle, sobreviviendo con lo poco que la gente le da. Los chicos lo miraron con atención. Algunos sintieron incomodidad, la misma sensación que habrían tenido antes cuando veían a una persona sin hogar en las calles. Pero ahora, después de lo vivido, algo dentro de ellos los hacía verlo de una manera diferente. Hoy tendrán su última tarea, continuó Slim. Quiero que hablen con él, que lo escuchen, y luego, quiero que piensen en una forma de ayudarlo. El grupo se quedó en silencio. No era lo que esperaban. Ayudar en el Oxxo había sido difícil. Repartir víveres les había enseñado una gran lección. Pero ahora se enfrentaban a algo mucho más complejo. Una historia humana, una vida rota frente a ellos. La conversación que lo cambió todo. Después de un momento de duda, Santiago fue el primero en acercarse. Se sentó en la banca junto a José y, con voz temblorosa, le dijo: «Hola, soy Santiago». El hombre levantó la vista lentamente. Sus ojos reflejaban el peso de los años y la tristeza de quien lo ha perdido todo. «Hola, muchacho», respondió José con una sonrisa cansada. No muchos se detienen a hablar conmigo. Poco a poco, los demás se acercaron y comenzaron a hacerle preguntas. Al principio, con cierta cautela, pero luego con un interés genuino. José les contó cómo había tenido una buena vida, un buen empleo y una familia. Pero después de una crisis financiera y la muerte de su esposa, cayó en depresión. Perdió su trabajo, su casa y, con el tiempo, su autoestima. Cuando llegas a este punto, la gente deja de verte como una persona, dijo con amargura. Te conviertes en alguien invisible. Las palabras golpearon fuerte a los jóvenes. Recordaron todas las veces que habían pasado junto a personas sin hogar sin siquiera mirarlas. Todo por esa indiferencia que antes consideraba normal. Un plan inesperado. Después de la conversación, Slim reunió nuevamente al grupo. Ahora, díganme, preguntó, ¿cómo podemos ayudar a José? Los chicos se miraron entre sí. No era tan fácil como darle dinero o comida. Si querían ayudar de verdad, tenían que hacer algo que tuviera un impacto duradero en su vida. Podemos conseguirle ropa limpia y un lugar para dormir esta noche, sugirió Rodrigo. Eso sería un buen comienzo, pero no suficiente, añadió Marcelo. Si lo ayudamos solo un día, volverá a la misma situación mañana. Santiago frunció el ceño, pensando. De repente, tuvo una idea. ¿Y si conseguimos que recupere su dignidad, su oportunidad de volver a trabajar? Slim arqueó una ceja, interesado. ¿Cómo harían eso? Podemos ayudarlo a asearse, conseguirle ropa formal y redactarle un currículum, explicó Santiago con entusiasmo. Luego podríamos hablar con empresarios conocidos de nuestras familias y ver si alguien puede darle una oportunidad laboral. El grupo asintió con entusiasmo. No era solo caridad momentánea, era un verdadero intento de cambiar su destino. Slim sonrió, orgulloso. Eso es exactamente lo que quería ver. El verdadero éxito no se mide en dinero. Esa misma tarde, pusieron su plan en marcha. Llevaban a José a un albergue, donde pudo ducharse y cortarse el cabello. Compraron ropa nueva y lo ayudaron a preparar un currículum con la información que recordaba. Gracias a sus contactos, lograron conseguirle una entrevista en una pequeña empresa de contabilidad. Aunque al principio José estaba nervioso, su experiencia y conocimientos le permitieron recuperar la confianza. 2 semanas después, José consiguió el trabajo. Cuando los chicos volvieron a verlo, ya no era el hombre de mirada perdida que encontraron en la banca del parque. Ahora tenía un brillo en los ojos, un futuro por delante.
No sé cómo agradecerles, les dijo con emoción. Ustedes me devolvieron algo que creí perdido, la esperanza. En ese momento, los jóvenes entendieron algo que ni todo el dinero del mundo podía comprar. La verdadera riqueza no estaba en las cosas materiales, sino en el impacto que podían tener en la vida de los demás. Carlos Slim los miró con satisfacción. Hoy han aprendido la lección más valiosa de todas. El dinero es solo una herramienta, pero lo que realmente define a una persona es cómo lo usa. Desde aquel día, los chicos nunca volvieron a ser los mismos. Su arrogancia quedó en el pasado. En su lugar, nació un propósito más grande: ayudar a otros a encontrar su camino. Y así, lo que comenzó como una simple burla en un Oxxo, terminó siendo la experiencia que cambió sus vidas para siempre. Carlos Slim entró al lujoso evento empresarial en Ciudad de México con la serenidad de un titán acostumbrado a moverse entre gigantes. A su alrededor, las figuras más influyentes del mundo de los negocios levantaban sus copas en brindis llenos de autocomplacencia. Entre ellos, un empresario joven y arrogante se pavoneaba por el salón, su voz resonando con un tono de superioridad que incomodaba incluso a los más experimentados. El dinero es solo para los que saben moverse, los que nacen con astucia. La pobreza es una elección, una excusa para los mediocres, proclamó en voz alta, sin percatarse de que el hombre más rico de México escuchaba cada palabra. Slim, con su temple inquebrantable, observó con detenimiento. No era un hombre de confrontaciones vacías, pero tampoco de silencios cómplices. En un giro inesperado, el maestro de ceremonias lo invitó a compartir unas palabras con los asistentes. El silencio cayó como un manto sobre la multitud cuando Carlos Slim tomó el micrófono. Con una sonrisa enigmática, comenzó su discurso. Muchos creen que el éxito es solo cuestión de astucia y estrategia, dijo, mirando fijamente al empresario arrogante, que ahora intentaba mantener la compostura. Pero lo cierto es que el verdadero poder radica en entender el impacto que nuestras acciones tienen en los demás. El joven empresario intentó disimular su incomodidad con una sonrisa forzada, pero Slim no había terminado. Decir que la pobreza es una elección es una de las declaraciones más ignorantes que he escuchado. Detrás de cada persona en dificultades hay una historia, un contexto, una lucha que no puedes ni imaginar. Si realmente fueras tan inteligente como presumes, entenderías que el verdadero liderazgo no se mide por la cantidad de dinero en tu cuenta bancaria, sino por la cantidad de vidas que logras transformar. El ambiente en la sala se volvió denso. Algunos asistentes intercambiaban miradas de asombro, otros asentían en silencio, absorbiendo cada palabra de aquel hombre que no solo hablaba de negocios, sino de responsabilidad y conciencia social. El empresario, ahora visiblemente nervioso, intentó responder con una risa forzada. Bueno, al final del día, todos estamos aquí para hacer dinero, ¿no? Slim dejó que la frase flotara en el aire antes de responder. El dinero es un medio, no un fin. Los empresarios que solo buscan riqueza para su propio beneficio acaban desapareciendo. Pero aquellos que entienden que la riqueza también implica una responsabilidad hacia la sociedad son los que dejan un legado duradero. El silencio fue sepulcral. Unos segundos después, el auditorio estalló en aplausos. El empresario, con el rostro desencajado, intentó esbozar una respuesta, pero el impacto de las palabras de Slim ya había dejado una marca imborrable. Al salir del escenario, Carlos Slim recibió numerosas felicitaciones, pero su expresión seguía siendo serena. Para él, no se trataba de humillar a nadie, sino de abrir los ojos de aquellos que, cegados por su propio ego, olvidaban el verdadero significado del éxito. Pero lo que nadie esperaba era lo que sucedería después del evento. Un giro inesperado estaba por venir, algo que cambiaría la percepción de todos sobre aquel empresario arrogante. Después del impactante momento en el evento, el joven empresario, cuyo nombre era Alejandro Ferrer, se retiró abruptamente, sintiendo por primera vez en su carrera el peso de la humillación pública. No era un hombre acostumbrado a la derrota. Su imperio, construido sobre inversiones agresivas y estrategias poco ortodoxas, le había dado una reputación de implacable. Pero ahora, el mundo entero había visto a Carlos Slim exponer su falta de visión y empatía en cuestión de minutos. Mientras las redes sociales ardían con clips del momento, Alejandro se encerró en su oficina con un solo objetivo en mente: devolver el golpe. Si bien Slim lo había dejado en ridículo frente a la élite empresarial, él tenía los recursos y la astucia para hacer algo al respecto. Su plan no sería un simple desquite, sino una estrategia calculada para demostrar que su manera de hacer negocios era la correcta. La primera fase de su contraataque fue lanzar una serie de declaraciones públicas en entrevistas y columnas de opinión. Slim representa un modelo de negocios anticuado,
Decía en una de sus apariciones: "El mundo ha cambiado. Hoy, la rapidez y la audacia superan la filantropía y la prudencia". Sin embargo, sus palabras no generaban el impacto que esperaba. Si bien algunos jóvenes empresarios lo apoyaban, la mayoría veía su actitud como la de un niño mimado que no soportaba perder. Fue entonces cuando tomó una decisión más radical. A través de sus contactos en los medios, Alejandro hizo circular rumores de que el imperio de Slim estaba basado en prácticas monopolistas y que su discurso sobre la responsabilidad social era solo una fachada. Incluso insinuó que el magnate mexicano había frenado el crecimiento de nuevos empresarios para mantener su dominio. Sin embargo, lo que Alejandro no sabía era que Carlos Slim ya estaba al tanto de cada uno de sus movimientos. Desde su oficina, con la misma calma con la que había desmontado su arrogancia en el evento, Slim analizaba las jugadas de su nuevo adversario. No era la primera vez que alguien intentaba derribarlo con escándalos mediáticos, y esa barra inversa o 0-0 era que la mejor respuesta no era precipitarse, sin esperar el momento perfecto para dar un golpe definitivo. Y ese momento llegó antes de lo que Alejandro imaginaba. Porque justo cuando pensaba que estaba recuperando el control de la narrativa, una noticia sacudió el mundo empresarial. Carlos Slim había tomado una decisión que dejaría a todos sin palabras. Mientras Alejandro Ferrer disfrutaba la atención mediática y creía que estaba debilitando la imagen de Carlos Slim, el magnate ya tenía su jugada maestra lista. No necesitaba atacar con palabras ni defenderse públicamente. En lugar de eso, tomó una decisión que sacudió el mercado entero. Adquirió, de manera sorpresiva, la startup tecnológica más prometedora de Latinoamérica, una empresa que Alejandro había intentado comprar sin éxito durante meses. La noticia estalló como una bomba en el mundo financiero. Los titulares lo dejaban claro. Carlos Slim invierte millones en la startup que Ferrer no pudo comprar. De la noche a la mañana, el discurso del joven empresario se desplomó. Todo lo que había dicho sobre Slim y su supuesta resistencia a la innovación quedó en ridículo. No solo había sido superado en su propio juego, sino que ahora Slim tenía en sus manos la empresa que Alejandro había intentado convertir en su joya personal. Desesperado, Alejandro convocó a su equipo para una reunión de emergencia. «Esto no puede quedar así», gritó golpeando la mesa. Sabía que la única forma de salvar su imagen era reaccionar rápido y con una estrategia que dejara a Slim sin respuesta. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea arriesgada: lanzar una oferta pública para comprar una de las empresas clave del conglomerado de Slim. No sería fácil, pero si lograba arrebatarle una pieza importante de su imperio, podría recuperar su credibilidad. Sin embargo, lo que Alejandro no esperaba era que Slim ya estuviera 2 pasos adelante. Mientras Ferrer organizaba su maniobra, el magnate mexicano tomó otra decisión aún más demoledora. Anunció que la startup recién adquirida recibiría una inversión multimillonaria. Además, ofrecería oportunidades a jóvenes empresarios para desarrollar sus propios proyectos dentro de la compañía. El golpe fue devastador. No solo demostró que estaba comprometido con la innovación, sino que además dejó a Alejandro como el villano de la historia, un hombre que solo buscaba poder y venganza, mientras que Slim, con su estrategia, se posicionaba como el visionario que impulsaba el futuro empresarial de la región. En cuestión de días, la reputación de Alejandro comenzó a derrumbarse. Sus socios se distanciaron, las acciones de sus compañías cayeron y los inversionistas comenzaron a cuestionar si realmente era el genio que decía ser. Mientras tanto, Carlos Slim seguía en silencio, sin necesidad de responder ataques ni entrar en discusiones públicas. Simplemente había dejado que los hechos hablaran por él. Pero la humillación de Alejandro Ferrer aún no estaba completa. Porque justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, un nuevo giro inesperado en la historia lo dejaría completamente destruido. Alejandro Ferrer estaba contra las cuerdas. Sus intentos de desestabilizar a Carlos Slim no solo habían fracasado, sino que ahora su propia imagen estaba en ruinas. Los inversionistas lo veían como un empresario impulsivo y vengativo, mientras que Slim seguía fortaleciéndose con cada movimiento estratégico. Pero Alejandro no estaba dispuesto a rendirse. En su mente, aún existía una última oportunidad para recuperar el control. Necesitaba un escándalo que dañara la reputación de Slim de manera irreversible. Usando sus conexiones en el mundo financiero, Alejandro filtró a la prensa un supuesto informe confidencial que acusaba a Slim de prácticas monopólicas y manipulación del mercado. El documento, aunque lleno de medias verdades y especulaciones, fue lo suficientemente escandaloso como para convertirse en la noticia del momento.
En cuestión de horas, titulares como Carlos Slim bajo investigación por prácticas desleales inundaron los medios. Al principio, la estrategia pareció funcionar. Los enemigos de Slim aprovecharon la oportunidad para atacarlo, y algunas de sus empresas experimentaron una ligera caída en la bolsa. Pero lo que Alejandro no había previsto era que Carlos Slim llevaba décadas lidiando con ataques similares y sabía exactamente cómo responder. En lugar de entrar en pánico, Slim convocó a una conferencia de prensa. Con su habitual calma, desmontó cada una de las acusaciones con pruebas contundentes y testimonios de expertos en el sector financiero. Pero lo más devastador llegó al final de su intervención. Con una leve sonrisa, sacó a la luz documentos que demostraban que la filtración había sido orquestada por Alejandro Ferrer, y peor aún, que éste había manipulado datos para fabricar el escándalo. El giro fue letal. En minutos, la opinión pública se volcó en contra de Alejandro. Sus aliados comenzaron a abandonarlo, las acciones de sus empresas se desplomaron y sus inversionistas retiraron el apoyo. Lo que había planeado como el golpe definitivo contra Slim se convirtió en su propia sentencia de muerte empresarial. Pero el magnate mexicano no se detuvo ahí. En un movimiento inesperado, anunció que tomaría acciones legales contra Alejandro por difamación y manipulación del mercado. La noticia cayó como un terremoto en la comunidad financiera. Carlos Slim no solo lo había derrotado públicamente, sino que ahora lo llevaría a juicio. Desesperado y sin salida, Alejandro intentó buscar apoyo en sus últimos contactos, pero nadie quería asociarse con él. El joven empresario que alguna vez fue visto como el futuro del mundo financiero ahora estaba completamente solo. Sin embargo, su caída aún no estaba completa, porque lo que Carlos Slim hizo a continuación no solo lo dejó en la ruina, sino que le dio una lección que jamás olvidaría. El rostro de Alejandro Ferrer era el de un hombre derrotado. La demanda de Carlos Slim no solo había destrozado su credibilidad, sino que también había provocado una desbandada masiva de inversionistas. Sus empresas estaban en crisis, sus cuentas bancarias comenzaban a congelarse y los medios, que antes lo idolatraban, ahora lo trataban como un farsante sin escrúpulos. Pero el golpe final aún estaba por llegar. Carlos Slim, en su estilo característico, no se conformó con exponer a Alejandro y arruinar su reputación. Su verdadera venganza sería más elegante, más simbólica y más demoledora. Un mes después del escándalo, Slim convocó a una nueva conferencia de prensa, pero esta vez no para hablar de la demanda. Con su voz pausada y segura, anunció la compra de la empresa insignia de Alejandro Ferrer, la misma que el joven empresario había construido con tanto orgullo y que consideraba su legado. La noticia cayó como un rayo. No solo lo había superado en cada movimiento estratégico, sino que ahora poseía lo que alguna vez fue su mayor logro. La humillación fue total. Alejandro, que había intentado ensuciar la imagen de Slim, ahora se veía obligado a ver cómo su propio imperio le era arrebatado sin que pudiera hacer nada al respecto. Peor aún, Slim no desmanteló la empresa ni la absorbió por completo, sino que la convirtió en una filial dentro de su conglomerado, asegurándose de que el nombre de Ferrer quedara relegado a una simple nota al pie en la historia del sector empresarial. Pero lo que nadie esperaba era lo que Slim haría después. En un acto de absoluta superioridad, anunció que parte de las ganancias de la recién adquirida compañía serían destinadas a programas de apoyo para jóvenes emprendedores, los mismos a los que Ferrer siempre ignoró mientras se concentraba en su imagen y su ego. La ironía era innegable. Mientras Alejandro había intentado destruir a Slim con ataques mediáticos, el magnate lo derrotó con hechos, estrategia y una visión a largo plazo. La lección era clara. En el mundo de los negocios, la arrogancia y la impulsividad nunca vencerán a la experiencia y la inteligencia. Alejandro, arruinado y sin aliados, intentó mantenerse en la industria con un nuevo proyecto, pero nadie confiaba en él. Cada reunión que intentaba agendar era cancelada, cada propuesta que presentaba era rechazada. Se había convertido en un paria del mundo empresarial. Sin embargo, la historia aún no había terminado, porque en su última jugada, Carlos Slim haría algo que nadie esperaba, y que le daría a Alejandro la mayor lección de su vida. Alejandro Ferrer estaba acabado. La humillación pública que había sufrido a manos de Carlos Slim no tenía precedentes en el mundo empresarial. Su nombre, que antes era sinónimo de ambición y éxito, ahora solo evocaba fraude, desesperación y caída en desgracia. Ya no era un titán de las finanzas, sino un hombre en ruinas, sin inversionistas, sin empresas y sin aliados. Los medios, que antes lo veneraban, ahora lo trataban como un ejemplo de lo que sucede cuando la soberbia se antepone a la inteligencia.
Memes, artículos de opinión y análisis financieros lo desmenuzaban sin piedad. Y lo peor es que no había nadie a su lado para defenderlo. Incluso sus antiguos socios, aquellos que habían compartido con él las mieles del éxito, ahora lo evitaban como si fuera una plaga. Durante semanas, Alejandro intentó mantenerse a flote. Vendió propiedades, liquidó inversiones y trató de mantener una apariencia de normalidad. Pero era imposible. Cada intento de reconstruirse terminaba en fracaso. Cualquier nuevo negocio que intentaba emprender se topaba con puertas cerradas. Nadie confiaba en él. Su credibilidad estaba destruida. Desesperado, decidió alejarse del ojo público. Se refugió en una mansión que aún le quedaba. Pero con cada día que pasaba, la realidad se hacía más insoportable. Pasó de codearse con los hombres más poderosos del mundo a recibir llamadas de abogados que lo perseguían por deudas. Y entonces, cuando parecía que ya no podía caer más bajo, llegó la última jugada de Carlos Slim. Una mañana, Alejandro recibió un sobre. No tenía remitente, pero su contenido era devastador. Era un documento de compra. Carlos Slim le estaba ofreciendo adquirir su última propiedad, la mansión donde se había refugiado. Pero no era una simple transacción. En el contrato se especificaba que la casa sería donada a una fundación de apoyo a emprendedores jóvenes, aquellos que realmente buscaban construir un futuro con esfuerzo y visión. La oferta era justa en términos económicos, pero el mensaje era claro. Slim no solo le estaba quitando lo último que tenía, sino que además lo hacía con una superioridad moral incuestionable. Alejandro se derrumbó. Nunca había sentido tanta impotencia. Se dio cuenta de que había librado una guerra contra un enemigo a que jamás podría vencer. Pero lo que más lo destrozó no fue perder su casa. Fue darse cuenta de que, en toda esa batalla, él había sido su peor enemigo. Mientras Slim construía, él destruía. Mientras el magnate buscaba el éxito a través del trabajo duro y la visión a largo plazo, él se había dejado llevar por la arrogancia y el deseo de venganza. Y entonces, en su peor momento, Alejandro tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Alejandro Ferrer pasó horas mirando el contrato en sus manos. La propuesta de Carlos Slim no solo significaba perder su última propiedad, sino también reconocer su derrota absoluta. Pero en el fondo, sabía que no tenía otra opción. Su orgullo ya no valía nada. Sus errores lo habían llevado hasta ese punto, y ahora solo quedaba una salida: aceptar la realidad y tomar el único camino que le quedaba. Con un suspiro profundo, tomó su teléfono y llamó al número indicado en el documento. La voz al otro lado de la línea era cortés pero distante, meramente protocolaria. No había rastro de burla ni de humillación, solo la fría formalidad de un proceso que ya estaba decidido. «Firmaré los papeles», dijo Alejandro con un hilo de voz. La respuesta fue inmediata: «Lo esperamos en nuestras oficinas mañana a las 9 de la mañana». La noche previa a la firma, Alejandro apenas pudo dormir. No solo porque estaba perdiéndolo todo, sino porque su mente no dejaba de recordar cada decisión que lo había llevado a ese punto. Revivió el momento en que decidió atacar a Carlos Slim en los medios, la soberbia con la que menospreció sus advertencias, la confianza ciega en que su carisma y su habilidad para manipular la opinión pública lo salvarían. Pero sobre todo, recordó algo que hasta ahora había ignorado: la forma en que trató a las personas a su alrededor. Se dio cuenta de que siempre había visto a sus empleados como herramientas, a sus socios como piezas de ajedrez, y a sus seguidores como simples números. Nunca construyó nada con propósito. Solo buscaba validación y reconocimiento. Y por eso, cuando todo se vino abajo, no hubo nadie que lo apoyara. Estaba completamente solo. A la mañana siguiente, Alejandro llegó a la sede del conglomerado de Slim. Caminó con la cabeza baja, sintiendo las miradas de quienes alguna vez lo habían visto como una estrella emergente. Ahora era solo un hombre derrotado. Al llegar a la oficina donde se firmaría el acuerdo, encontró algo que no esperaba. Carlos Slim estaba ahí, sentado en la cabecera de la mesa de conferencias. El magnate lo miró con una expresión neutra, sin rastro de rencor ni satisfacción. «Siéntate», le dijo. Alejandro obedeció en silencio. Frente a él estaban los documentos que lo despojaban de su última propiedad. Pero antes de firmar, Slim habló. «Sabes, Ferrer, el dinero va y viene. Las empresas suben y bajan. Pero lo que realmente define a un hombre es cómo aprende de sus errores». Alejandro levantó la vista, sorprendido. Slim continuó. «Cometiste el peor error que puede cometer un empresario. Creíste que la imagen era más importante que la sustancia. Intentaste destruirme con palabras,
Pero en los negocios, las palabras no valen nada si no están respaldadas por hechos. Por eso perdiste. No porque yo sea más poderoso, sino porque nunca entendiste lo que realmente hace fuerte a un empresario. Alejandro tragó saliva. Sabía que Slim tenía razón. El magnate tomó los documentos y se los deslizó. Tienes talento, pero lo desperdiciaste en el camino equivocado. Si algún día decides construir algo de verdad, en vez de tratar de destruir a otros, tal vez puedas recuperarte. Alejandro temblaba mientras firmaba, no solo porque estaba perdiendo su última propiedad, sino porque, por primera vez en su vida, alguien le decía la verdad en la cara sin adornos ni falsas cortesías. Cuando terminó, Slim tomó los papeles y los guardó en una carpeta. Luego se levantó, le dio una última mirada y dijo, «Buena suerte, Ferrer». Sin más, salió de la sala. Alejandro se quedó solo, mirando sus manos vacías. Por primera vez en su vida, entendió que el éxito no se medía en dinero, sino en legado. Y en ese momento, supo que si alguna vez quería regresar al mundo de los negocios, tendría que empezar de nuevo, pero esta vez con una visión real y no con una simple imagen.